Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de la importancia de las zonas económicas especiales en el comercio internacional. Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy especialista en logística de aduanas de PROMPERÚ. Me he encargado de este tema. Yo también un poco que estoy analizando y viendo investigaciones sobre esta importancia tanto en las zonas francas del Perú y cómo ha ido su evolución en el tiempo. Primero vamos a ver por qué es tan importante las zonas francas acá en el Perú para una empresa. La empresa siempre tiene una visión de internacionalización en el mercado internacional, pero primero vamos a definirlo. Se pueden definir como el conjunto de actividades que realiza una empresa con la finalidad de hacerlo fuera del mercado nacional. ¿Qué constituye? ¿Es un aspecto geográfico o natural en este caso? Las razones de esta internacionalización, que un poco que lo vemos en PROMPERÚ, es seguir creciendo en su sector, es decir, puede ser sector servicios, puede ser sector de agro, puede ser sector, digamos, de manufacturas, o el sector de pesca o de vestimenta, que son los más importantes en nuestro país, dado que el mercado interno en este caso ya le quedó pequeño. Hay muchas empresas que vienen a PROMPERÚ y vienen con esa necesidad de poder buscar un mercado apropiado y digamos que le pueda dar más beneficios tanto para su empresa como al personal con el que lo integra. Otro aspecto es aprovechar la capacidad ociosa de la fabricación. Puede que acá en el Perú tenga un 30% y en el mercado internacional le ofrezcan cubrir ese 70% que le falta. Ganar un prestigio en el mercado interno, acceder al mercado más grande en mayor volumen, así poder competir en el sector donde otras firmas obtienen economías de escala, basando que la economía de escala mundial en este caso es producir grandes cantidades con la finalidad de tener un precio relevantemente de un bajo costo para que pueda entrar a ese mercado internacional. ¿Por qué el mercado internacional es más rentable? Simplemente porque este mercado, acá te pueden pagar 10 soles por un producto, en el mercado internacional te pueden pagar 5 veces más. Y a veces ustedes cuando ven los precios internacionales dicen, oye, ¿cómo pueden pagar tanto, no? Es simplemente puede ser la diferenciación que tiene tu producto, que puede ser basado en precio y puede ser basado en una marca que tú hayas creado. El otro es los canales de distribución que los tengas identificados, tanto los agentes comerciales, los brokers o también en este caso los agentes de distribución de tu producto. Otro aspecto, ¿qué actividades implica esta internacionalización de las empresas? Cuando he estado en Tacna, veía que muchos se enfocaban en estos aspectos. Uno era la legislación que está implícita en el aspecto de las empresas. Es decir, ¿qué legislación tengo que tomar en cuenta? ¿La peruana o también la que tengo que también cumplir en el mercado internacional? Las reglas de juego no solamente son acá, también tienes que cumplir la del extranjero. Es decir, los requisitos mínimos que debes tener para ingresar tanto en rotulado de tu producto, en el aspecto de legislación aduanera, en el aspecto de legislación interna, legislación sanitaria. Todas esas cosas las tienes que manejar antes de que salgas al mercado internacional. Otro, tienes que identificar si el costo de tu producto es rentable para la exportación. Muchas empresas nos comentan a veces cuando van a exportar, recién se dan cuenta que el costo de su producto es más alto que el del mercado, donde va a ingresar. Entonces dicen, ¿por qué es esto? Simplemente porque hay otro competidor que tiene un precio más aceptable a ese mercado. Y esas son cosas que a veces no nos damos cuenta, siempre y cuando recién comenzamos a preguntar a nuestras OCEs internacionales, ¿cuánto es el precio que está fijado en el mercado internacional? Y ahí es un poco que nos choca por qué no estamos siendo, productivos o competitivos. El otro punto es el tipo de cambio. Por ejemplo, tienes que preguntar cuánto es el tipo de cambio que está vigente para ver si, cuántos es lo que tengo que recibir o con cuánto tengo que fijarlo, ¿no? La documentación es algo muy importante. La documentación, la factura comercial, el packing list, el documento de transporte, el seguro, todas esas cosas tienes que preguntar antes de poder salir al mercado internacional. O también algo muy importante, cómo constituir una empresa en el mercado extranjero. Ustedes cuando van acá para constituir una empresa acá en el Perú tienes que tener un registro único contribuyente, tienes que sacar tu permiso ante la municipalidad. Eso también tendrías que preguntar en el mercado internacional si tú quieres ya formar una empresa o una sucursal. Otra cosa que también nos indican es el diseño de tu producto
que tienes que para sacar tu producto en el mercado extranjero. La aduana simplemente es tu control tanto de salida como de ingreso en el mercado internacional. Eso también tienes que mapearlo. ¿Cuáles son los controles que tienes? Por ejemplo, acá en el Perú, para una exportación, normalmente son dos tipos de canales, canal naranja y canal rojo. Naranja viene a ser documentario y rojo que van a inspeccionar la mercancía. En otros países pueden que tengan mayor cantidad de canales. Para el caso de importación, por ejemplo, a Brasil es canal naranja, documentario, rojo, inspección. Verde también igualito que acá en el Perú, digamos es que la mercancía se entrega directamente, y hay un canal que se llama gris. Ese canal gris es que adicionalmente al control documentario físico se va a evaluar si el valor de la mercancía es correcto al que vas a exportar. Otra cosa también es los temas de exportación, la comunicación que es con tu cliente, es decir, cómo es, vía email, vía WhatsApp, vía Facebook, diferentes tipos de canales de comunicación que tienes que mapearlos antes de sacar al mercado internacional. Y algo muy importante que en muchos tiempos se toma bastante relevancia, que es la cultura. Tu cultura, digamos, la cultura que debes conocer en el mercado donde vas a exportar. Tener un aspecto antes de poder hacer negociaciones con un cliente, digamos, darte una vuelta por ese mercado, cómo es su aspecto de comportamiento, qué sitios son los que se toman en cuenta para las negociaciones. Son recomendaciones que se hacen para este tipo de trabajo. Basando esto y dando a ver una introducción, digamos, de lo que es la internacionalización de una empresa, vamos a tocar el tema de lo que son zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales para unas personas es como una plataforma logística. ¿Por qué es una plataforma logística? Porque en este caso agrupa varias empresas que van a prestar un servicio. ¿Qué servicio van a brindar? Pueden vender servicios productivos como son, digamos, son los aspectos productivos como son, digamos, la venta y producción de un producto. Y también en este caso, como esos son el aspecto tanto de los proveedores como digamos, los importadores, hay una conexión directa. Pero dentro de ese negocio hay otros actores que son, digamos, actores indirectos, que viene a ser el transportista, el agente de aduanas, el agente de carga, y donde pueden estar ubicados también en ese tipo de recinto. Entonces, como es una plataforma, digamos, tanto logística como productiva, ¿qué hacen? Digamos que todo se forma como un clúster. El clúster viene a ser la agrupación de varios servicios o de varios productos que se venden dentro de este tipo de organización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder exportar hacia los mercados internacionales. Entonces, estas zonas económicas especiales o zonas geográficas definidas de un país están autorizadas ¿para qué? Para hacer operaciones de actividades agroindustriales. Es decir, ahí recibo mi producto, digamos, llega un producto del agro, digamos, de una zona acopiadora, ¿y qué hago? Ahí dentro de esa empresa, esa zona de producción, esta zona franca, yo puedo hacer, en este caso, el aspecto de packing, puedo clasificar mi producto, puedo hacer el aspecto de limpieza y puedo hacer el aspecto de ya ponerle unas cajitas para poderlo exportar. Eso puede ser una actividad agroindustrial. El aspecto industrial, en este caso, puedo, digamos, reparar tipo de maquinarias, como lo se hacía antiguamente con enceticos. ¿Enceticos qué teníamos? Teníamos, en este caso, ingresaban autos que estaban siniestrados o estaban chocados. ¿Y qué pasaba? Dentro de las zonas, en este caso, las zonas francas industriales, o llamados ceticos acá en nuestro país, ¿qué tenían? Se arreglaban esos vehículos y se vendían en el mercado interno. Entonces, también permite en este caso, es un aspecto de manufacturación. ¿Qué hago? Ingreso un vehículo chocado, lo arreglo, digamos, le cambio hasta el timón, lo pinto de nuevo, ¿y qué hago? Lo vuelvo a ingresar al mercado interno, que eso ha venido del extranjero, y digamos, estoy generando en este caso un empleo de trabajo. Digamos, lo que se generó con ceticos en este caso es generar gente que era bastante capacitada, en el sentido, digamos, como me la está hablando con un taxista en Tacna, me decía, cuando estaban los ceticos acá, hay gente que sabía soldar, había gente que sabía poner el aire acondicionado, sabía planchar los vehículos. Entonces ahí se generó una fuente de trabajo para la zona productiva de Tacna. Por eso en el aspecto industrial es un aspecto de
preparación o de manufacturar mercancías. Otra cosa también que vi en Tacna en esta semana, el lunes en pasado, me comentaban también era, por ejemplo, que una empresa allá en Tacna se había instalado para vender como geomallas, que era simplemente unas mallas que se ponen en las piedras para evitar que se caiga, que eran con material de plástico, nos comentaba, y que había generado, digamos, un bastante aspecto de exportación, aspecto de generación de recursos. En un año había tenido un montón de ventas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en estas zonas productivas yo puedo hacer negocios también. En el aspecto de servicios, en este caso, hay muchas empresas que se están instalando en zonas francas para brindar el servicio de call center, que es simplemente recibir llamadas o brindar llamadas a unas determinadas personas y brindarles algunos servicios. Entonces, este tipo de zonas francas especiales, zonas económicas especiales, brindan este tipo de cualidades al mercado del comercio internacional. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Adicionalmente, que es una zona geográfica o un recinto que, tiene este tipo de cualidades, también establece leyes que están orientadas al libre mercado con respecto al resto del país. Es decir, en este tipo de zonas económicas especiales hay una característica muy importante que tienen un régimen legal especial. ¿Legal especial en qué? En el aspecto fiscal, es decir, en el aspecto de tributario. ¿Qué viene a ser el aspecto tributario? Es que, está bajado en los impuestos que tengo que pagar. Tanto impuestos de comercio exterior como impuestos internos. Impuestos de comercio exterior tenemos el ad valorem, que en el Perú tenemos 0, 6 y 11%. Y tenemos lo que es la sobretasa arancelaria y el derecho específico. Hablando que la sobretasa arancelaria es un aspecto temporal, establecido por un aspecto de alguna protección de la industria nacional, y el derecho específico son para mercancías como commodities, como el arroz, el azúcar, la leche, todos esos productos que tienen ese tipo de características. Además de que es el aspecto tributario que decía impuesto de comercio exterior, también está el impuesto interno que se denomina IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo. Entonces ese es el aspecto fiscal tributario. Y en el aspecto de aduanero se basa en el aspecto de ingreso y salida de mercancías. ¿Cómo se debe hacer el control en este caso? En el aspecto laboral, ¿qué tipo de régimen laboral va a estar las personas que estén laborando en esta zona franca? Y por último, en esta zona franca se establece qué negocios se deben establecer en este tipo de zonas francas. No es que solamente, voy a tener todo esto, todos los negocios pueden ingresar. No, señor. Hay unos determinados negocios que están permitidos para hacer en este caso. ¿Su finalidad cuál es? Hay dos aspectos. Uno es mayor medida de la producción, es decir, incrementar la producción en estas zonas, zonas geográficas, y otra es generar intercambio comercial. Por ejemplo, hay zonas francas que son productivas y hay zonas francas que son comerciales. Por eso se hace la diferencia en este caso. Entonces, viendo un aspecto del ámbito general de lo que es una zona franca, viene lo que es la definición legal. ¿Qué dice la definición legal en este caso? Establece lo siguiente: es parte del territorio nacional perfectamente delimitado, es decir, el Estado de toda zona franca tiene que establecer la delimitación geográfica en metros cuadrados que tiene que impartirse. ¿Para qué? En este caso, está solamente delimitado ¿para qué? Para las mercancías que se internen dentro de este territorio aduanero. Acuérdense que en nuestro país hay dos definiciones de territorio aduanero. El territorio aduanero tiene una zona primaria y una zona secundaria. Una zona primaria son, por ejemplo, todos los puertos, aeropuertos, almacenes aduaneros, todos ellos son territorios, muelles, y en este caso son considerados lo que es zona primaria. Y en la zona secundaria es aquella que no ha sido delimitada, sino que en algún momento va a ser considerada como zona primaria. Entonces, esto es muy importante porque te lo establece como territorio aduanero. ¿Para qué? Para efectos de derechos e impuestos de importación. Es decir, tanto lo que ingresa como lo que sale, bajo una presunción de extraterritorialidad aduanera. ¿Qué viene a ser extraterritorialidad? Es como, por ejemplo, el caso de una embajada. La embajada está ubicada en el Perú, pero esa embajada, por ejemplo, vamos a poner el caso de Estados Unidos, está ubicada en el Perú, la embajada de Estados Unidos, pero ahí, cuando yo quiero ingresar a esa zona, ellos dicen, este territorio que viene a ser esta embajada está considerado con leyes
que viene a ser de Estados Unidos. Algo así se considera la extraterritorialidad. En este caso, en esa zona franca que está ubicado, tiene algunos aspectos legales que es diferente a la zona que viene a ser el territorio aduanero de nuestro país. Y por eso se establece gozando de un régimen especial de materia tributaria. ¿Qué objetivos tienen en este caso estas zonas económicas especiales? Algo muy importante son ser herramientas competitivas. Basados en aspecto de herramientas competitivas, leí un artículo del Ministerio de Economía y Finanzas y hablaba sobre el aspecto cómo el país puede ser competitivo. Y en la parte logística mencionaba era reduciendo los costos. Para reducir los costos decía que el Perú tenía que crear plataformas logísticas, es decir, zonas que nos permitan, digamos, hacer un aspecto de distribución adecuada de las mercancías y poder almacenarlas adecuadamente en un determinado tiempo. Por ejemplo, si nos ponemos el caso, nosotros tenemos una carretera que viene a ser desde la zona de Huancayo a Lima. Dentro de esa carretera tenemos Ticlio. Si nos ponemos en el ejemplo, cuando, digamos, existe algún problema, tanto de, digamos, el aspecto de problemas ambientales o en el aspecto también de aspectos naturales, ¿qué pasa? A veces se cierra la parte del Ticlio. ¿Y qué queda? Los vehículos quedan en ese momento estancados hasta que se pueda levantar esos derrumbes que haya existido por un huaico, por un problema natural. Entonces, ¿qué pasa con esa mercancía que se queda días en este caso? Si hubiera en este caso un aspecto de un almacén aduanero, un almacén simple, que esté ubicado por esa zona, ¿qué harían los vehículos? Simplemente se estacionarían en esa zona, esperarían que las condiciones climáticas se mejoren y recién ahí podía irme hasta Lima sin ningún problema. Pero esas cosas, ¿qué pasa? De que como no tenemos las condiciones adecuadas, simplemente toda la mercancía que iba a destino a Lima se malogra. Entonces son cosas que nos permitirían hacer más competitivo el país si tuviéramos unos planes, como digamos, de plataformas logísticas o también que mejoren en el aspecto de las carreteras en nuestro país. ¿Qué hace con esto? Nuestro país sigue haciéndose competitivo, digamos, en el aspecto de costos, es decir, reducir al máximo los costos para que, digamos, en el mercado internacional tengamos un precio más accesible para el cliente final. Puesto que en muchos casos compites con el mercado mundial en bienes y otros productos producidos en zonas económicas especiales. Es decir, en otros países también existe este tipo de modelo, entonces estamos compitiendo con este tipo de condiciones. Adicionalmente, ¿qué te dice? Las zonas económicas especiales tienen un papel relevante. ¿Para qué? Importante, lo que le decía, asegurar la conectividad ¿de qué? De estas zonas con los puertos. Y si ustedes van a encontrar que casi la mayoría de las zonas económicas especiales hay en estos casos que están ubicados en los puntos de salida de exportación. ¿Cuáles son los puntos de salida de exportación? Normalmente son los puertos y aeropuertos internacionales. Entonces van a encontrar una zona franca que está ubicada en este tipo de recintos. Por ejemplo, la zona franca que existe, la Sofratacna que existe en Tacna o la que está ubicada en Paita, si ustedes ven, están cerca a los puertos. ¿Con qué finalidad? De que sean un aspecto estacionario y de ahí se conecten directamente con el puerto de salida o con el aeropuerto de salida. En este caso, ¿qué van a hacer? Sofratacna está ubicado en la ubicación Tacna, pero ¿a quién le brinda servicio? Normalmente su punto natural vendría a ser Arica. Ellos tienen un aspecto de un convenio con Arica porque todos los productos que salen de Tacna van a, digamos, a este mercado que es Chile, ¿no? Y también en este caso su otro punto es en la zona de Hilo, que es otro puerto que puede salir la mercancía o también puede ser Arequipa. En Hilo y en Arequipa también existen zonas francas. En el caso de Paita, digamos, en este caso es un punto de salida de exportación de todo lo que son los productos, digamos, de agro para el mercado internacional. Entonces, ¿qué nos permite en este caso? Que ser el punto o nodo, las zonas económicas especiales, ¿con quién? Con los puertos, aeropuertos y carreteras, así como las zonas, como algo muy importante, estar ubicados en las zonas de producción regional. Acuérdense que el Perú ha cambiado bastante en el mapa de producción. ¿Dónde estamos produciendo mayor cantidad de mercancías? Si ustedes ven el mapa ahorita, lo tenemos en la zona de Piura,
producimos todo lo que son los productos de agro, salen por ahí, mango, uva, ¿no? También, en este caso, también tenemos la zona, en este caso, de ahí viene a ser Trujillo, de ahí viene a ser Lima, de Lima viene a ser Ica, de Ica viene a ser, de ahí tenemos las zonas también de Arequipa, Cusco, Huancayo, Huancayo, todas esas zonas y Iquitos también que producen varios productos, entonces sirven como zonas de poder sacar esos productos con un mejor precio al mercado internacional. En este caso, existe lo que se llama acciones institucionales en el marco del PENS. ¿Qué es el PENS? Es el Plan Estratégico Nacional de Exportación, establecido para el 2025. Existen 4 pilares en este plan. El primer pilar que establece es la diversificación de mercados internacionales de las empresas. En este caso, ¿qué es este pilar? Es lograr la logística y transporte internacional, la gestión aduanera y fronteriza, el financiamiento del comercio exterior, mejorar el marco regulatorio de manufactura de soluciones tecnológicas. El pilar 2 es el desarrollo de la oferta exportable y diversificación de la competitividad sostenible. El pilar 3 es la facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística internacional. Acá establece que el 100% de la cadena logística internacional son gestionadas ¿por qué? Por una plataforma, digamos, tecnológica, que viene a ser el BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El 40% de los costos, de la reducción de los costos logísticos son respecto al 2014, fue el de diseñar estos aspectos mediante este sistema, el BUCE. El 40% de la reducción de los costos de financiamiento en el sector exportador. El objetivo final en este caso de facilitación es mejorar la actividad logística y transporte internacional. El pilar 4, para que ustedes también lo sepan, existe la que es la generación de las capacidades para la internacionalización de la consolidación de esta cultura exportadora. Entonces ya con esta charla les he dicho los 4 pilares que vienen a ser el plan estratégico del comercio exterior en nuestro país hasta el 2025. Si no lo sabían, ahorita ya lo saben. ¿Ok? Era un poco para que les brindara esta información. ¿Por qué? Porque en el pilar 3 está el tema en el pilar 3 dice la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional. En la línea de acción 3.1 dice la logística y el transporte internacional. Dentro de eso está establecido el perfeccionamiento e impulso de los regímenes facilitadores del comercio exterior. En el punto A dice lo siguiente: establece que fortalecemos el régimen de zonas económicas especiales, es decir, todo lo que es zonas francas en nuestro país. ¿A través de qué? De la unificación de un marco normativo de promoción de la inversión privada. ¿Se acuerdan que el primer punto que les dije? Que el aspecto de las zonas económicas especiales debe estar basado en un marco legal. En ese marco legal estableces que el aspecto tributario, el aspecto de control aduanero y también se establece la parte de personal y el aspecto de el ingreso y salida de mercancías que se cumplan con este marco. Por eso te hace referencia al 3.1, el aspecto de fortalecer ¿qué? El régimen de zonas económicas especiales, es decir, este aspecto de zona franca. Después está el punto 2, que es el punto B, promocionar el desarrollo de zonas económicas especiales. ¿Qué significa esto? Hacer la promoción a nivel internacional de todas las zonas francas que tenemos acá en nuestro país. ¿Con qué finalidad? De que muchas empresas extranjeras que no conocen dónde es el Perú, sepan, digamos, de las oportunidades de negocio que pueden hacer en estas zonas francas. Digamos, acuérdense que el Perú es como un nodo, está en el centro de lo que viene a ser la zona sudamericana y hasta el momento no lo aprovechamos. Y simplemente, ¿cómo lo podemos aprovechar? Con estas zonas francas que tenemos instaladas en todo el territorio peruano. Es decir, con esta promoción que logramos, a lograr que estas plataformas que son las zonas económicas especiales sean centros de distribución logísticos. ¿Para qué? Y también producción de bienes y servicios con valor agregado. ¿Qué es valor agregado para ustedes? El valor agregado es lo que te hace diferente tu producto de los demás. ¿Cómo se puede hacer diferente? Uno por un diseño, puede ser otro por un aspecto de fabricación, otro puede ser por tu distribución que tienes o por tu sistema de ventas. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? Si ustedes leen un poco a Michael Porter, ahí dice un poco esto de la cadena de valor y un poco que establece en qué te tienes que hacer diferente.
Ahora, ¿cuáles son los pilares del éxito que ha establecido en este caso Mincetud? En este caso ¿se acuerdan ya del 3.1, ¿no? Si alguno le pregunta dónde está establecido en el plan estratégico, ya saben que está en el 3.1, hay dos, el inciso A y el inciso B. Dentro de estos pilares se establece la primera finalidad que tiene una zona económica especial es lograr atracción de inversiones. ¿Qué significa atraer inversiones? Es traer, digamos, empresas extranjeras que se puedan establecer sus sucursales ¿en dónde? En nuestro país. ¿Con qué finalidad de generar? El primer punto es generar empleo, es decir, que la gente que no tiene trabajo puede instalarse ahí. Pero para generar empleo hay una característica principal que te establece en este caso, que las empresas que estén ahí te van a pedir que esas personas estén capacitadas. ¿Qué significa en este caso? Como anteriormente que teníamos eticos, yo traía un auto que estaba chocado, que necesitaba tener en este caso una persona que sepa soldar, una persona que sepa planchar. Planchar significa que lo que estaba medio, digamos, que había subido la bulladura, la tengo que volver a su estado natural. Después tenía que tener alguien que sepa poner un parabrisas, o sepa, digamos, colocar algún artículo de las piezas y hacer mantenimiento. Entonces, ¿qué hago ahí? Estoy generando empleo y estoy logrando que esa persona que estoy atrayendo inversión te va a buscar una persona que esté capacitada. Después, es crear segundo punto que les decía, crear empleo. El segundo es incorporar empresas peruanas en la cadena de suministro de exportación. ¿Qué significa? Si ya traje ese inversionista, lo que va a tener en este caso, voy a tener el inversionista que va a crear una empresa. Pero dentro de esa cadena de distribución, en este caso necesito unos actores indirectos que vendrían a ser el transportista, un agente de aduana, un agente de carga que me pueda llevar ese producto al mercado internacional. Entonces voy a incorporar otras empresas que van a estar dentro de esa cadena de suministro de exportación. Además, hay otro pilar que se llama la diversificación y sofisticar la producción exportadora. Es decir, no solamente quedarnos que nosotros estamos produciendo, digamos, te pongo el caso, ¿no? Produzco mango y lo mando como mango. Lo que se intenta en este caso, que ese mango lo puedas mandar en bodajitas, lo puedas mandar, digamos, como jugo, y ahí que estás logrando que ese mango ya no solamente tengas una sola presentación, sino que tengas 4 o 5 presentaciones para exportar. Es también como, no sé si ustedes escuchan lo que es la pota, que viene a ser digamos en este caso, un producto hidrológico. Simplemente este tipo de pota se manda, se corta las tentáculos, se corta, digamos, la carnecita, todo se hace unos subproductos, se hace anillos, digamos, todo eso que hace, que está diversificando ese producto en diferentes presentaciones. El otro que vendría a ser incorporar el suelo industrial atractivo a nivel nacional, es decir, ese metro cuadrado que has generado, que has establecido en esa zona franca, que sea de producción a nivel internacional y nacional. Proveer de una plataforma logística en el comercio exterior. Esto es la finalidad también en este caso, que permita la distribución de productos del mercado interno y del mercado internacional. Ya que hemos hablado de todos los objetivos que tienes, hay otro punto importante que se llama la competitividad internacional de las zonas económicas especiales. ¿Cómo logro ser competitivo a nivel internacional? El primer punto es que los procesos aduaneros que están en esa zona sean simplificados. Es decir, toda empresa que viene del mercado extranjero no quiero que le compliques con la parte aduanera, es decir, que no sea burocrática, segundo, que no sea mucho documento, que sea lo más simple posible para que ellos puedan ingresar y sacar productos al mercado nacional y al mercado exterior. Programas de encadenamiento productivo. ¿Qué se entiende por encadenamiento? Primero, identificar qué es una cadena. La cadena tiene, digamos, varios eslabones, que vienen de los eslabones, que es cada eslabón que es. Primero, todo eslabón de ese encadenamiento empieza desde un proveedor, que puede ser un productor, digamos en este caso de arándanos, después que vas a necesitar un transportista, ese otro eslabón, después tienes otra zona que viene a ser la zona de fabricación, que viene a ser donde tú hagas el lavado, clasificado de ese arándano, después tienes otro eslabón que viene a ser ya el producto empacado y después viene a ser la venta y entrega al cliente final. En todo eso que tú ves, estoy encadenando productivamente un tipo de sector o producto.
que genero en este caso programas que todos se conozcan para evitar incrementos en los costos al final. ¿Qué demás tengo? Desarrollar plataformas logísticas, es decir, planes, en este caso, que pueden encontrar los servicios, digamos, dentro de esa zona productiva, de esa zona económica, de los agentes de aduana, agentes de carga, agentes transportistas, zonas de frío, todo eso que esté dentro de la zona económica especial. Algo que siempre buscan los inversionistas extranjeros cuando se van a instalar en una zona franca, que vendría a ser la seguridad jurídica para las inversiones. Es decir, que en el país esas normas no se cambien de la noche a la mañana, sino que sean normas estables y que no cambien bastante en el tiempo. ¿Por qué? Cuando te cambian un aspecto normativo, ¿qué pasa? Digamos, te cambia las reglas de juego, y lo cual va a ocasionar un malestar para la persona que esté en ese negocio. Promoción internacional de las zonas económicas especiales, es decir, que las empresas que son zonas francas las pueden hacer la difusión en el mercado internacional, es decir, ofrecerse como una zona de inversión. Y en este caso, la incorporación de Perú al World Free Zones Organization, en este caso es un aspecto de conocerse como zonas libres de negocio. El otro aspecto que también se tiene que tocar, y a veces no lo toman en cuenta la gente, pero es algo importante, que son los elementos básicos de las zonas económicas especiales. ¿Qué debe tener una zona económica especial para poder hacer negocio? Lo primero es que tengas una óptima conectividad portuaria y aeroportuaria de las carreteras ferroviarias. Es decir, si tú te vas a instalar en una zona franca, esa zona franca debe tener accesibilidad ¿a qué? A una carretera principal. Después, ¿qué tienes que tener? Carretera principal que tenga conexión ¿con quién? Con el puerto directamente. Después con los aeropuertos y las carreteras y las ferroviarias. Entonces, ¿eso qué permite? Normalmente las zonas francas en Estados Unidos y en otros países como China, es decir, acá está la zona franca y tiene una especie directamente como un tren directo hasta el puerto, digamos, un tren que te conecte directamente con el puerto. ¿Qué haces con eso? Evitas tiempos, evitas costos que puede hacer por un aspecto como acá en el Perú. Los almacenes están en una zona, de gambeta, y tengo que llevar la mercancía al puerto. En eso, ¿qué pasa? Los camiones, mediante también, ¿qué más? Los autos que vienen a ser de las personas particulares, ¿qué hace? Malestar para el camionero. Segundo, va a generar demoras para que entregues la mercancía al puerto final. Entonces, ¿qué haces con eso? Creas congestión de tránsito, lo cual no existe en otros países. Por eso lo que se debe lograr es que exista una optimización de la conectividad con los puertos y aeropuertos de nuestro país. El otro aspecto que también te dice como elemento básico son los servicios de carga, que dentro de esa zona económica especial debe existir almacenes, transportistas, sectores que inspeccionen la mercancía antes de embarcarlas, agentes de aduanas y agentes de carga. Otro aspecto que también mencionan como elemento básico, esto es como un aspecto de encuesta, ¿qué debe tener una zona económica especial? Optimización en la parte de calidad de servicios brindados, en la instalación de servicios de electricidad, agua, alumbrado, seguridad. Es decir, cuando yo quiero instalarme una zona franca, ¿qué tengo que tener en esta zona económica especial? Yo me instalo, pero tú me debes dar, si yo soy un inversionista, le debo pedir al que es propietario de la zona franca, señor, por favor, usted me debe dejar esa zona saneada ¿con quién? Con que tenga agua, luz, teléfono, que tenga servicio de electricidad, porque voy a invertir en eso. Pero si no me entrega con esos servicios, ¿qué pasa? Yo voy a tener que instalar todos esos servicios, lo cual encarece la inversión para la empresa. Es como me comentaban en unas zonas francas del Perú, su problema principal es, yo voy a instalarme allá y tengo con un tipo de electricidad, electricidad continua, lo cual ese costo es más alto. Si tuviera alterna es más barato. Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando voy a hacer mi inversión de negocio, porque ahí tendría que cambiar todo para poder hacerlo. ¿Qué más me permite en este caso? ¿Qué elemento también básico que dice? Que hay que simplificar administrativamente el otorgamiento de licencias, permisos y operaciones de procesos aduaneros. Es decir,
que el sistema, que todo esté en internet o que todo esté mapeado en un sistema como el BUSE. ¿Para qué? Para que el usuario rápidamente haga sus trámites y no que tenga que hacer con el papeleo, un documento, en lo cual, digamos, va a depender de días para que lo atiendan. Y eso es un poco que genera un malestar para la empresa. Acceso a la mano de obra calificada, es decir, cuando yo me quiero instalar en esa zona, como comentaba, ¿no? Una empresa que hace aviones, ¿ok? Se quería instalar en una zona, digamos, de acá del Perú. Y cuando dice, ya tengo el stand, ya tengo, digamos, dónde instalarme, tengo las máquinas de todo. Pero ¿qué pasa? No tengo el personal para poder trabajar. Porque no tengo un ingeniero, no tengo, personas técnicas que puedan hacer el avión. Pregunto, digamos, a la zona franca, ¿tienes alguien que me pueda brindar, algún instituto o universidad que pueda tener ese personal? Y le dice, no tenemos ese tipo de personal acá en la región. Entonces, ¿qué va a tener que hacer esa empresa avionera? Tiene que traer personas de su país para instalarse acá. Lo cual, ¿qué va a generar? Va a generar un costo para la empresa. Entonces, eso hay que pensar antes de hacer, por ejemplo, cuando van a hacer un negocio, siempre ellos preguntan si en esa zona, en esa región, existe personal adecuado para poderlos capacitar. Y si no lo hay, va a tener que traer extranjeros para poder brindarse ese tipo de servicio. Y eso es un poco que también genera malestar para la empresa. ¿Por qué genera malestar para la empresa? O para generar malestar también para la región, porque ahí siempre se pregunta, ¿por qué le das trabajo a otras personas del extranjero? Simplemente porque no tienes personal calificado en la región para poder brindar ese servicio. Entonces ya les estoy dando los 3 puntos básicos. El pilar, la competitividad que debe tener una zona económica especial, y el otro son los elementos básicos que tiene que tener esa zona económica especial para hacer un negocio. ¿Cómo se clasifican estas zonas francas según el Banco Mundial? Primero establece lo que son zonas libres de comercio. ¿Qué indica lo primero? Que son áreas delimitadas, es decir, áreas con un tipo de lugar establecido. Segundo, que te establece es que son libres de impuestos, es decir, no vas a pagar tanto impuesto interno como impuesto interno que habíamos hablado que es IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo, ni tampoco impuesto de comercio exterior, que vendría a ser el ad valorem, o el sobretasa arancelaria, o en este caso el derecho específico. ¿Qué más? Que ofrece almacenes, instalaciones para distribución de ¿qué? Distribuir mercancías dentro del mercado interno o mercado internacional. Reembarcar. ¿Qué significa reembarcar en el aspecto aduanero? Reembarque es que yo llegue una mercancía acá al país, ¿ok? Viene de Estados Unidos, que llega acá al Perú, lo deposito y de ahí lo puedo distribuir ¿a dónde? Argentina, Bolivia, Chile. Solamente el Perú es como un nodo de conectividad con los otros países de Sudamérica. Eso se llama reembarque. La mercancía es extranjera y sigue siendo extranjera, pero se distribuye a otro sitio. Eso se llama reembarque. Y operaciones de reexportación. Entonces lo tenemos claro. ¿Qué más tenemos acá? Lo que son zonas de procesamiento de exportación. ¿Qué viene a ser esto? Acá ingresa una mercancía que puede ser mango, pero ¿qué hago en la zona de procesamiento de exportación? En esta zona, al manguito que llega acá, lo puedo lavar, lo puedo clasificar y lo pongo en una cajita y de ahí lo exporto. ¿Dónde hacen este tipo de procesamiento de exportación? Lo hacemos en Paita. En Paita hay zonas económicas especiales que se dedican a procesar exportación. ¿Qué hacen? Ingresan a esta zona franca y en esta zona franca ¿qué hago? Lo lavo, lo clasifico y lo meto en una cajita y lo exporto. ¿Qué viene a hacer? Ahí estoy generando áreas industriales cuya producción está enfocada primariamente a mercados extranjeros. No es que yo esté pensando en el mercado interno, no, sino estoy pensando en el mercado de Estados Unidos, el Asia y Europa. También hay zonas de empresas, áreas destinadas a revitalizar las zonas urbanas o rurales empobrecidas a través de la provisión de incentivos de tributarios o concesiones financieras. Puertos libres, en este caso normalmente son zonas de gran dimensión y en donde está todo tipo de actividades. Incluyemos lo que es turismo y las ventas del detalle, es decir, la venta al detalle, ¿qué podría ser un puerto libre? Como las duty free. Los duty free son las zonas que ustedes instalan,
por ejemplo, llega un crucero. Yo instalo en ese puerto libre que una zona de duty free, en donde ustedes ven todo que vendes esos productos. ¿Qué hace el turista? Llega ahí, compra algún artículo de turismo, de un souvenir, y de ahí sube de nuevo a su barco. ¿Qué hice? Simplemente le proveí de algún incentivo o algo que lo pueda comprar. También puede comprar, digamos, alimentos, o puede comprar, digamos, en este caso, bebidas que él necesite. Son zonas de procesamiento de exportación individuales, esquemas que proveen una serie de incentivos a una sola empresa, sin importar su ubicación, pudiendo gozar de incentivos o beneficios tributarios. Y zonas especializadas que incluyen en este caso parques científicos o tecnológicos, o zonas petroquímicas, o partes logísticos, o zonas aeroportuarias. Es decir, son zonas que exclusivamente tienen un tipo de sistema de trabajo. Entonces ahí puedo dedicarme a hacer, por ejemplo, digamos, zonas de instalación de software. Entonces ahí lo puedo hacer. O una especie de zonas, digamos, para producción de procesamiento de pescado. Entonces ahí lo estoy haciendo más específicos para el negocio. ¿Qué más tengo que conocer? Las zonas francas en el mundo están en una forma creciente. Hoy en día el mundo cuenta con más de 3.600 zonas francas, de las cuales hay 400 ubicadas en la región, representando el 12.7% a nivel mundial. Es decir, en este caso, en estas zonas generan ¿cuánto? Cerca de 70 millones de empleos directos, y eso equivale al 1% de la población mundial. En Latinoamérica, las zonas económicas especiales han generado, en este caso, 900.000 empleos directos, creados a más de 8.000 empresas usuarias. Es decir, miren, ¿cuánto representa para Latinoamérica, en este caso, la generación de esas zonas francas? Es decir, para Latinoamérica, mira, son 900.000 empleos. Además, se han generado 8 empresas usuarias que están brindando ese servicio. Si vemos en el mapita que está ahí, en Norteamérica representa el 14.9%, en Centroamérica es 5.8% y en Sudamérica el 6.9%. Pero ¿dónde vemos mayor cantidad? Si observamos el mapita, está en el Asia. En el Asia, ¿cuánto representan las zonas francas? 43.6%. Entonces, ¿en dónde se ha logrado mayor incentivo, en este caso de las zonas francas? Son en las zonas del Asia. Ahí gráficamente les he puesto de cómo es la distribución de estos casos de las zonas francas a nivel internacional. ¿Ok? Si vemos en este caso, ¿cuántas zonas francas en países desarrollados y emergentes existen? Como ven, según en este caso, observamos que las zonas francas en China, mejor dicho, económicamente las zonas económicas especiales existen 3.357 en total, y el resto son en 114 países. El primero que lo lidera China. ¿Cuánto existen? 295 zonas francas. En Estados Unidos, 289 zonas francas. En Filipinas hay 277. En Malasia, 213. En la India, 193. Si vemos nomás en el mapita, los 1, 2, Filipinas, China, Malasia China, Filipinas y Malasia, ya con eso ya se están llenando la cantidad de zonas francas a nivel internacional. Entonces, los chinitos, en este caso los países asiáticos, han visto como una generación de empleo y generación de producción. ¿En dónde? En este tipo de negocio. ¿Ok? Para que ustedes, se lo quería mostrar, esto lo vi en una presentación y me pareció interesante saber cómo están distribuidos a nivel internacional. Sí. Sí, 104 son. Digamos, ellos han visto que Colombia aprovecha mucho de las zonas francas. Hay uno que es conocido de Cartagena. Sí. Todas las de Costa Rica son más apropiadas, son aspectos tecnológicos. Digamos, ellos instalaron una empresa que se llama Intel, que instaló lo que se llama microprocesadores en Costa Rica. Y ahora también están en México, también conocía que están instalando también aviones como Boeing. Para que ustedes tengan una noción. En la creación de las zonas económicas especiales en el Perú, ¿cómo ha sido? En el año 1989 nació lo que era SOTAC.
¿ok? De ahí se instalaron en 1989, también crearon las zonas francas industriales de Paita y Limatarani. Y después se crearon lo que fue en 1996 el boom de los que eran ceticos. El ceticos nace con el sistema esto de que ingresaba vehículos siniestrados, chocados, y esto que hacíamos, y también tenían cambio ¿cómo se llama? Del timón, en este caso, y ¿qué hacíamos en estos ceticos? Los transformamos. Ok, después en 1988 se quiso hacer lo que fue en Cetico Loreto. De ahí han creado en 2001 lo que eran zonas francas comerciales en Sofratagna, 2001. De ahí se quiso hacer una zona económica especial en Puno, 2006. Los Ceticos Tumbes, y en el 2016 se cambió el aspecto de legislación a lo que se llama zonas especiales en desarrollo. Y salieron de ahí, ya no se llaman ceticos, sino se llaman SEC, para que ustedes sepan un poco la historia de nuestro cambio de nombres en el Perú. En las zonas económicas especiales en el Perú, ¿cómo están ahora? Actualmente tenemos las zonas en Tumbes, en Matarani, en Hilo, Tacna, en Puno y Loreto. ¿Cuántas, tenemos en este caso que están, en estas tenemos 4 que están operativas? ¿Cuáles son las que están operativas? Sofratagna, SEC de Hilo, SEC Matarani y SEC de Paita. ¿Cuáles están o que no han iniciado operaciones? El SEC Loreto, en este caso, requiere la adecuación de normativa, es decir, la parte legal, para cumplir con las conclusiones establecidas por la OMC. El SEC de Tumbes, en este caso, requiere recursos para la implementación, en este caso, de esta zona especial. Y la SEC de Puno requiere recursos de saneamiento legal para que el recinto esté apropiadamente. Entonces, es un poco para que ustedes sepan la historia de cuál es la situación actual de las zonas económicas especiales del Perú. Estas zonas económicas especiales son áreas geográficas destinadas dentro del territorio habanero de la naturaleza extraterritorial, como les decía, en este caso, Sofratagna o zona primaria SEC. Las empresas que se instalan en zonas económicas especiales gozan de un periodo determinado de un régimen especial en materia aduanera y en materia tributaria. Esta materia aduanera y tributaria ¿hasta cuándo está vigente? Hasta el 2042. Para que ustedes sepan, se cambió la norma y se estableció ahora hasta el 2042 es la vigencia de estas zonas económicas especiales. ¿Cuáles son las competencias institucionales que tiene cada entidad del Estado? A veces preguntan, ¿quién es responsable de estas cosas? Entonces, viendo un poco de investigación, el ente vector de la zona económica especial empieza por lo que es MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Qué hace esta entidad? Planifica y formula y dirige y coordina y ejecuta las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo de las actividades de zona económica especiales. ¿Qué hace? Propone, coordina, aprueba, evalúa la normatividad vigente en este caso. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué hace? Formula y propone y ejecuta y evalúa los lineamientos y medidas de la política arancelaria y tributaria. Es decir, el primero hace toda la parte del marco estratégico, el segundo es el que va a establecer qué tipo de aspecto de política arancelaria va a explicarse en ahí y el aspecto tributario, es decir, arancelario ya habíamos hablado de lo que era impuesto del valoren, sobre tasa arancelaria y de derecho específico, y en el caso tributario viene a ser los tributos internos, el IGB, el IPM, el impuesto selectivo al consumo y algo muy importante que se llama el impuesto a la renta, que también todos lo pagamos. Y el Ministerio de la Producción, en este caso la autoridad competente en materias de industria, comercio interno, producción, fomento y micro y pequeña y mediana empresa. También hay que planificar el desarrollo de estas zonas económicas especiales, aprobar y evaluar lo que es la supervisión y ejecución del plan estratégico de promoción y así los programas y proyectos que promueven el desarrollo de las zonas económicas especiales. Hay algo muy importante que viene a ser cada zona administrada por un comité o junta de administración, que está establecido ¿por quién? Por los gobiernos regionales de cada zona. De las zonas viene a ser, si yo estoy en Tacna, mi zona, digamos, mi gobierno regional es el gobierno regional de Tacna. Si estoy en Paita, el gobierno regional de Piura en este caso. Ellos son los que lo manejan. Directivo mixto de primaria del GORE, MINCETUR, SUNAT, Municipalidad y usuario del puerto. Entonces ya saben quién es el que establece en este caso el comité de junta administrativa de cada zona económica especial.
se los quería explicar un poco porque cuando estuve en estas zonas económicas especiales me dieron un poco la reseña de cómo funciona este tipo de mecanismo, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos fiscales otorgados a la zona franca? Si ustedes observan en el cuadrito que dice Latinoamérica, si ustedes lo pueden ver, Chile tiene una zona franca. Las empresas que están ubicadas en zona franca, ¿cuánto pagan de impuesto a la venta? 0%. Pero si estás fuera de la zona franca, ¿cuánto pagas de impuesto a la venta? 35%. Si estás ubicado en Nicaragua, te puedes dar cuenta que en la misma Nicaragua tienes 0%. Y fuera de la zona franca de Nicaragua, ¿cuánto pagas? 30%. Es un poquito alto, ¿no? En este caso, Colombia, ¿cuánto tienes? En Colombia, en zona franca, pagas 15%. Pero fuera de zona franca, tú pagas 25% más 14% de tributos sin impuesto a la venta. Es decir, ahí es un poco más caro. Costa Rica, ¿cuánto tienes? Tienes un nivel, según en zona franca, de 0 a 15%. Y si estás fuera de la zona franca pagas 30%. En México tienes un aspecto de categorías de 0, 10 y 28%. En cambio, si estás fuera de la zona franca pagas 30%. Entonces ya tienes una idea de por qué es tan importante conocer los tributos, digamos, el impuesto a la venta en el caso de Latinoamérica. En los países OSEC, que hay en este caso 0%, vemos que en los países como Canadá, la zona franca tú pagas 15%, en territorio nacional 15%, pero acá viene algo importante. 0% a las empresas que exporten más del 70% de su producción y para bienes almacenados que se exporten en los siguientes 4 años. En territorio 5%, aranceles 0% si se exporten en 4 años reembolsables, y en aspecto de territorio nacional de 0 a 20%. Impuestos locales no se aplica a estos beneficios. Entonces, ahí ven un poco el aspecto normativo que viene a ser para estos países y sepan cuántos son los impuestos fiscales que se pagan. Ahora viene algo importante, que es saber cuáles son los beneficios a los usuarios. ¿Qué es lo que te interesa saber? ¿Cuáles son las actividades que están permitidas en este negocio? A veces siempre me preguntan, ¿qué es lo que se puede lograr? Tenemos lo que viene a ser lo que es industria o manufactura, es transformación de un bien. Acuérdense que lo que es industria, primero está lo que es elaboración, digamos lo que viene a ser ensamblado, después está transformado, lo que viene a ser, digamos, maquila. Todas esas cosas lo tienen que tomar en cuenta cuando es industria manufacturera. Agroindustria, es decir, todo lo que es en este caso productos del agro, que puede ser lo que es verduras, lo que viene a ser frutas, lo que son semillas, eso son lo que es agroindustrias. Lo que es almacenamiento es un recinto en el cual yo brindo que la mercancía, primero, ¿qué vas a tener en almacenamiento? Recepción, vas a tener que después que recepciones, ¿qué haces? Inspecciona la mercancía si es lo que te está ingresando, después lo clasificas, lo manipulas y lo almacenas. Después que está almacenado y viene el dueño a recogerlo, ¿qué haces? Despacha la mercancía a su cliente final. Nunca se olviden, a veces piensa que solo almacenamiento es custodia. No, primero se recepciona la mercancía, se clasifica. Si en este caso lo tienes manipulando, porque lo tienes que poner en un sitio, lo ubicas y lo despachas. Después que tienes es la distribución. Siempre es importante saber, es decir, tengo esa mercancía, ¿a qué sitios voy a entregar? Acuérdense que distribución viene a ser como en muchos libros dicen, es la entrega de producto. Pero para entregar una mercancía, ¿qué tienes que tomar en cuenta? En la entrega tienes que saber dónde está ubicado el cliente, qué ruta vas a tomar, qué tipo de transporte tienes que tener. Todas esas cosas las tienes que manifestar o indicar dónde, en la parte de distribución. Y algo muy importante, ¿en qué horario lo tienes que hacer? Acá en el Perú, si ustedes se dan cuenta, en las mañanas, 8 de la mañana, hay un tráfico bastante denso. En este caso, los transportistas de camiones altos, de camiones grandes, tendrían que salir a las 8 de la mañana. No, pues el horario que debían salir es en el horario donde no hay mucha gente, ¿no? ¿Qué horario sería? 5 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Para qué? Para que no haya mucho tránsito y no perjudiquen el tráfico de las otras personas. O en la noche, en la madrugada. Entonces hay que saber un poco esto de distribución
porque la gente a veces confunde qué son los términos. Entonces, en distribución tienes que tomar eso en cuenta. Digamos, el tiempo de tránsito, el horario que vas a salir, la ruta que vas a tener, qué tipo de transporte vas a utilizar. Después está lo que es ensamblaje, es juntar las piezas en uno solo, maquila, reparación y maquinaria de equipos. Hay muchos casos de esto de reparación que viene a ser. Puede que entre, por ejemplo, lo que nosotros ingresábamos, siempre había un régimen que se llama admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿Qué vendría a ser? Ingreso una maquinaria que, digamos, puede que esté malograda en una pieza. ¿Qué hace? Ingresa acá al Perú. Yo le cambio esa pieza y le pongo una nueva. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy reparando ese equipo. ¿Ok? ¿Eso se podría hacer en el Perú? Sí se puede hacer. Sino que falta un aspecto de saber dónde lo podríamos identificar para que no tuviéramos el costo del impuesto a la venta. ¿Dónde lo podría hacer? Una zona económica especial. Lo que se llama call center, esto en este caso son centros de donde se brinda información, digamos, vía telefónica. Digamos, en Tacna he visto estos tipos de call center que se han ubicado para brindar el servicio de comunicación de los, digamos, de los servicios de marketing, que normalmente a uno lo paran llamando diciendo, te ofrezco una tarjeta de crédito, te ofrezco, mira, este banco te está ofreciendo una línea de crédito tanto. ¿Dónde lo hacen? Normalmente mediante estos call centers. Y algo muy importante que se ha visto en las zonas francas es el desarrollo de los software, que vendría a ser la parte lógica de un programa en este caso. Digamos, no es parte física, ¿no? Sino la parte lógica de un programa que se desarrolla en estos lugares que te puede hacer una exoneración tributaria. ¿Cuáles son los beneficios tributarios y aduaneros que fija la ley en el Perú? Primero, 0% del impuesto a la venta exonerado, es decir, un beneficio bastante importante. Los bienes del exterior ingresan con suspensión de tributos, es decir, los productos que ingresan a esta zona no van a pagar de impuestos desde el inicio. Segundo, permanecen ilimitadamente ilimitada de los bienes, es decir, se va a permanecer hasta el tiempo que esté ubicado en las zonas francas. Venta de zonas económicas especiales se considera exportación, 0% del IGB. Las ventas de zona económica permiten, digamos, recuperar ¿qué? El drawback y el IGB. También una solicitud de traslado no necesitas DAN para ingresar a la zona económica especial. Manufactura de zona económica especial se acogen al TLC, es decir, también tiene ese beneficio de aplicar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales son puntos de llegada de la mercancía. ¿A qué se refiere las zonas económicas especiales son consideradas puntos de llegada? Es decir, que es una zona primaria. Habíamos hablado que las zonas primarias que vienen a ser los puertos, aeropuertos, almacenes, en este caso se rigen por el aspecto mismo normativo de que puede ser decisionado como un despacho anticipado o con aspecto de beneficios en este caso. Los bienes producidos en zonas francas se nacionalizan con 0% de arancel. Es decir, si ingresan eso y se nacionalizan dentro de la zona franca, ¿cuánto tiene? 0% de arancel. Entonces, si ustedes ven, tiene bastantes beneficios que el Perú le ha dado a estos tipos de zonas económicas especiales que a veces no lo conoce la gente, sino que es para que lo tomen en cuenta. ¿Qué dice la ley vigente en este caso? La ley vigente establece lo siguiente. La ley establece un marco legal complementario para que las zonas económicas de desarrollo sean zonas francas y zonas de comercial como en Tacna en este caso. ¿Cuál es la ley que está vigente en este caso? Es la ley 3044-46 publicado el 13 de junio del 2016. A partir de entrar a la vigencia de la presente, los estadísticos se denominan como zonas económicas de desarrollo. Es decir, se elimina ese concepto y vuelve a ser zonas económicas de desarrollo. Las zonas económicas de desarrollo, su finalidad es promover ¿qué? La competitividad y la innovación de las regiones donde se ubica. Es decir, la finalidad es primero que estas zonas donde estamos ubicadas, ¿se acuerdan que hemos visto todo lo que es competitividad? Lo que logra es reducción de costos de los productos, es lograr un producto que sea innovador, cambiante en el tiempo. ¿Y a quién le beneficia? Le beneficia a las regiones de esa zona. Como por ejemplo, ¿dónde es? Habíamos hablado de 4 zonas. ¿Cuál era? Tacna, teníamos Matarani, teníamos Hilo y teníamos Paita.
las que están operativas en este momento. ¿Cuánto es el tiempo que tienen vigencia estas zonas económicas de desarrollo? Tienen desde hasta el 31 de diciembre del 2042. ¿Qué zonas ahorita están beneficiadas con esto? Hilo, Matarani y Paita. ¿Ok? En estos aspectos, beneficiados son exonerados de la permanencia de esta mercancía. Las zonas económicas de desarrollo pueden ingresar cualquier mercancía con excepción de la que, de los siguientes, para que lo tomen en cuenta. Bienes cuya importación al país se encuentren prohibidas, es decir, acá no ingresan mercancías que son prohibidas, por si acaso. ¿Qué es una mercancía prohibida? Aquella que puede ocasionar un daño tanto en salud o digamos al medio ambiente o algo que pueda afectar a tu país. Por ejemplo, si es un producto radiactivo que es un desecho radiactivo, no va a ingresar a esta zona económica especial. ¿Está claro? El segundo punto son armas y sus partes accesorios, repuestos y municiones, explosivos, insumos y conexos de uso civil. Entonces, en las zonas económicas especiales no ingresa ni una especie de arma, ni un explosivo, porque puede afectar a los que son tus colindantes. Es por eso que no se aplica eso. ¿Qué más tienes que manejar? Las mercancías que atentan contra la salud, el medio ambiente y la seguridad moral pública. Entonces, ya te he dado una reseña de todo lo que viene a ser el marco normativo y también algo que es lo que no debes ingresar a estas zonas económicas especiales. ¿Qué servicios ofrece una zona económica especial para la gente? Primero, amplitud de las bellas calles iluminadas, es decir, tú en una zona franca vas a encontrar que tienes tú, como cuando te compras una zona donde vas a comprar tu departamento, vas a encontrar que hay el servicio de alumbrado. Seguridad 24 horas al día, es 24/7, garantizando que haya un sistema electrónico, presencial de vigilancia interna y control de acceso. Después, ¿qué más te exige? Un estacionamiento para que se pongan los contenedores, es decir, una zona o un recinto para donde se estacionen, una zona de patio, como le llamamos nosotros, para que tu mercancía esté almacenada adecuadamente. Una oficina de aduanas especializada para el sector de zonas francas, es decir, en esta zona franca debe haber un recinto donde se ponga un aduanero y en el cual pueda verificar el control y salida de mercancías dentro de la zona franca. Y también tiene que estar verificando la custodia de esta y que se esté cumpliendo de acuerdo a ley. ¿Qué demás también te exige? Servicio de agencia de aduanas al interior de las zonas económicas especiales. Es decir, dentro del recinto debe haber un agente de aduanas. ¿Para qué? Para que le permita hacer rápidamente los trámites aduaneros que está establecido por ley. Un moderno sistema de telecomunicaciones, es decir, algo que te permite tener comunicación más rápida con tus clientes. La posibilidad de suscribir alianzas estratégicas con convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas para potenciar la competitividad de una empresa o agregarle un valor al modelo de negocio. Entonces ya sabes qué servicios te debe brindar una zona franca acá en el Perú. Después había el interés de saber un análisis FODA. Ustedes saben que FODA viene a ser fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De cómo están en el Perú estas zonas económicas especiales. Entre casos tenemos las fortalezas. Tienes beneficios tributarios y aduaneros, atractivos para tu región, ubicación privilegiada para la distribución de regionales, tener terrenos amplios y saneados legalmente, cercanía a los puertos y aeropuertos y carreteras, es decir, tienes conectividad con otras zonas, con las zonas de salida, ¿no? Salida y de entrada de productos. ¿Cuáles son las debilidades que existen ahorita? Un marco legal disperso, es decir, tienes un montón de normas que a veces están entrecruzadas y hacen un poco medio difícil de entenderlas. Procedimientos aduaneros complejos, insuficiente desarrollo de la infraestructura, es decir, no se ha creado mucha infraestructura en este caso, deficiente provisión de servicios básicos como son energía, agua y desagüe, gestión administrativa pública con limitaciones, escasa promoción comercial, competencias compartidas con muchas instituciones del Estado, oportunidades que se pueden generar en este caso políticas a favor del desarrollo de la producción regional, buena imagen para la atracción de inversionistas, apertura comercial, inclusión de la producción de las zonas francas en materia del TLC, interés del sector privado. Entonces ya sabes tus oportunidades que puedes aprovechar. Y las amenazas, para concluir tu FODA, tienes el debate sobre el gasto tributario,
y los beneficios que pueden generar: reducción de la inversión nacional y extranjera, crecimiento de la competencia regional respecto a inversiones de zona franca. Entonces, ahí te estoy poniendo un poco para que sepas como un diagnóstico de cómo están ahorita las zonas económicas especiales en nuestro país. Además, que te quería mostrar, en el caso de esto existe lo que se llama el ingreso de bienes. En el caso de ingreso de bienes, que la mercancía va a ingresar a la zona franca, pero todavía no ha sido destinada a un régimen. Entonces, ¿cuáles son los que normalmente tenemos ahí? En la zona de Paita, en millones, tenemos 17.307 millones de dólares. En el otro sitio, el que tiene mayor ingreso de mercancías es ¿quién? Es zona Sofratagna, en Tacna. Tiene 272.179, en este caso, millones de dólares. Sumando los tres, sale 300.190 millones de dólares. Es decir, las mercancías que han ingresado a las zonas económicas especiales en el 2017. Ok, después, como quería mostrarles gráficamente las exportaciones de bienes, es decir, las mercancías que ingresan a la zona, en este caso zonas económicas, y que salen hacia el mercado internacional. Si ustedes se dan cuenta, acá ven gráficamente, en el primero vieron que ingreso de bienes más lo tenían la Sofratagna, porque normalmente estos productos ingresan para importación, en caso de Sofratagna, porque Sofratagna es una zona comercial. En cambio, miren el gráfico diferente, en Paita se dedica más al negocio de exportación. Si ven gráficamente en este gráfico, ven que las exportaciones más se realizan ¿por dónde? Por Paita. Tenemos 424 millones de dólares que salen por Paita. Y después la otra parte se hacen por Sofratagna de 2.054 y 1.420 por Matarani. Total, ¿cuánto sale que hemos exportado de estas zonas francas? 32.898 millones de dólares. ¿Qué notan acá? En caso de importaciones, notamos lo siguiente. ¿Quién gana en este caso? El que gana en este caso en millones de dólares viene a ser Sofratagna. Es decir, los productos, como le digo, entran para importación y ahí son 114.677 millones de dólares que entran por Tacna, y por Paita 33.674. Total, ¿cuánto tenemos? 153.814 millones de dólares que son utilizados en este tiempo. ¿Qué es la expedición? Son mercancías que ingresan del exterior sin transformar el bien. En este caso, ¿qué tenemos? 114.000 son 677 son por Sofratagna, y SEC de Paita tenemos 33.674 millones de dólares. Total, cuando tenemos 153.814 millones de dólares. ¿Y esto qué nos da de información? Como ustedes se ven gráficamente, ¿quién es el que aprovecha más las exportaciones de zona franca? En millones de dólares, en millones tenemos 6.948 Costa Rica y Perú tiene 31.000. En este caso, estos 32.000 que figuran ahí, ¿qué son? Esos 32.000 corresponden a lo siguiente. Si ustedes ven gráficamente, en este caso las exportaciones tenemos del 2000 al 2017. Ven que ha bajado en este caso. 36.000 tuvimos en el año 2016 y en el año 2017 32.000. Para que ustedes se den cuenta de la diferencia en caso de exportaciones. Y en el caso de empresas que se han instalado en Latinoamérica, tenemos que en el caso de Chile tiene 2.850 empresas instaladas en América Latina, y en Perú, ¿cuántos tenemos? 144 empresas instaladas. ¿Dónde están instaladas las empresas? En este caso, en Matarani tenemos 18, en Hilo tenemos 13, en Paita 26, y en caso de Sofratagna tenemos 87. Esto es al 2017. Es decir, ahí están viendo gráficamente cuántas empresas son instaladas en Latinoamérica. Ahora viene lo siguiente. En la Sofratagna existen, en este caso, en zonas francas latinoamericanas, ¿cuántos generan empleos? Les había mencionado que en Latinoamérica tenemos 900.000 empleos. En el caso de República Dominicana tiene 160.000 empleos en este caso. Y en Perú, ¿cuánto hemos generado? 1.500 empleos.
¿Cómo viene a ser en este caso? En Sofratacna tenemos 659, en zona de Hilo tenemos 23, en la zona de Matarani tenemos 134 empleos y en la zona de Paita, que es zona de producción de exportación, tenemos 716. Como ven, en este caso ya tienen una idea clara de cómo se está haciendo la distribución de los empleos a nivel internacional. Acá hay algo muy importante, que son las conclusiones de las zonas económicas especiales. ¿Por qué invertir en este tipo de negocio? Primero permite la atracción de inversión y creación de empleo. Es decir, lo que se genera es traer inversionistas extranjeros. Acuérdense que existen tres formas de negocio en el comercio internacional. El primero es la importación, que es el ingreso de mercancías, pero que haya pasado un control de aduanas adecuadamente. Es decir, el otro tipo de negocio es la exportación, que es la salida de mercancías con un control adecuado de aduanas. ¿Por qué digo control? Porque el control de aduanas está obligado de verificar lo que está saliendo o está ingresando mercancías al país. Eso es por ley, tanto en el Perú como en el extranjero. Y la última versión que viene a ser de negocios es que el comercio internacional viene a ser la parte del inversionista, que puede ser una inversión extranjera que viene acá al Perú a instalarse y a generar empleo o mejorar la parte tecnológica de nuestro país. Lo que debemos hacer acá en nuestro país es mejorar el aspecto tecnológico. ¿Para qué? Para que se generen un aspecto de mejoras en el aspecto de las personas que estamos capacitando y mejorando en la parte industrial. ¿Qué más tenemos que hacer? Mejorar este aspecto de empleo que viene a ser con un régimen promotor competitivo y sostenible. El problema de acá viene a ser que podemos pensar en una empresa, pero tenemos que pensar que esa empresa tiene que vivir en el tiempo y no que a los primeros años ya se desanime y pierda ese tipo de competitividad. Para lograr este caso hay que crear estándares competitivos a nivel internacional. Es que lo que dice la señora es correcto. Si yo quiero hacer un negocio, tengo que ver cómo actúa mi vecino. Si mi vecino tiene un aspecto competitivo, tengo que ver por qué lo hace competitivo, qué lo hace diferente al mío. Cuando ya he identificado qué es lo que lo hace diferente, segundo, tengo que mejorar esas cosas que tengo o igualarlas. Si las puedo igualar, ya puedo tener un aspecto de nivel, digamos, estándar para poder seguir avanzando. Acuérdense que existen 4 estrategias de marketing que se deben establecer. Una es la estrategia de líder, es el que fija el aspecto cómo se va a mejorar el sector. Está el tema de cómo se llama del que es contrincante, le llaman el vetador. El otro se llama el seguidor. El vetador es el que, digamos, siempre le enfrenta con las mismas estrategias ¿a quién? Al líder. Y está el seguidor, el que ve en estos dos qué lo hacen diferentes y puede copiar ese tipo de estrategia. Y el último es el especialista. El especialista viene a ser, no me voy a pelear ni con el líder, ni con el vetador, ni con el seguidor. Simplemente me fijo en un nicho de mercado y se a ese apunto. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar en qué cuadrante de esos 4 estoy ubicado. ¿Para qué? Para seguir avanzando y mejorando mis estrategias de negocio. Esto es básico para poder seguir trabajando en el Perú. El otro punto es la inversión productiva y encadenamientos productivos. Este caso, yo siempre, ahorita que leo mucho de esto por un aspecto académico, el encadenamiento es saber identificar tu cadena de suministro. Cuando hayas identificado tu cadena de suministro, tienes que ver qué eslabones lo componen y ver estos eslabones que cada uno que lo interviene, ver cuál es el punto crítico que tiene. ¿Por qué es tan importante identificar el punto crítico? Porque eso va a ser diferente en la disminución de los costos y satisfacción del cliente final. ¿A qué me refiero con esto? Si un punto crítico viene a ser el abastecimiento de materia prima, la materia prima es indispensable en el negocio, y si no la tengo, ¿qué va a pasar? Si tengo una materia prima que es de mala calidad, al final el cliente, ¿qué va a decir? Un producto de mala calidad. Pero si logro que el proveedor que me está vendiendo esa materia prima mejore su servicio o mejore, digamos, el aspecto de calidad que logro, que el cliente final pueda quedarse satisfecho. Ese es un punto importante. El otro caso que viene a ser en tu cadena de suministro, tienes que identificar qué tipo de transporte es el necesario. Si tú identificas cuál es el transporte necesario para evitar que ese producto no llegue en mal estado, acuérdense que
Cuando tienes un transporte de un lugar a otro y tiene bastantes manipulaciones que ocasionan que ese producto llegue en malas condiciones al mercado internacional. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que ese transportista mejore su calidad. Mejorando, ¿qué es? Que cuando se acomode el producto no tenga mucha manipulación. Segundo, en este caso, que esté bien intrincado el producto, que esté bien acondicionado. ¿Qué hace? Que el producto va a llegar en las condiciones que uno desee. Y también establecer los tiempos de entrega. Todo eso que haces, simplemente has identificado en qué es lo bueno, en qué puede fallar tu cadena, y segundo, cómo puedes mejorarlo para que tengas mayor vendimiento en el negocio. ¿Eso qué vas a lograr? Vas a lograr que vas a invertir, vas a encadenar bien tu producto, puedes tener unas mejores condiciones de atracción de inversión productiva, mejorar la promoción de innovación. Innovación basado en ¿qué? En la creatividad que tú has generado. Y después generar lo que se llama clúster de producción. Clúster de producción, que es la agrupación de muchos negocios con la finalidad de una ubicación geográfica que puede ser rentable en el tiempo. Por último, esta conclusión es básica, la ubicación de competitividad. Es decir, cuando tú vas a generar un negocio, tienes que ver dónde están ubicados la generación de negocios. ¿Qué me viene a hacer esto? Tengo que saber, por ejemplo, si hablamos de negocios, mucha gente comienza a instalarse un sitio y le va bien, en la instalación de vende, lentes. Se ubica en un buen sitio y la gente comienza a entrar. ¿Qué va a hacer automáticamente su competencia? A la semana vas a ver como 4 o 5 negocios que se montan a venderse lentes y que simplemente ahí vas a tener que buscar un aspecto competitivo para fijar un precio de acuerdo que sea rentable para el mercado internacional. Ubicación competitiva, infraestructura de servicios esenciales. Es decir, cuando tú ofrezcas este servicio debes tener agua, luz, teléfono y que tenga todo saneado. Eso es lo que te va a pedir el inversionista. También que te brinda seguridad. Acuérdense que en estos tiempos no tenemos seguridad. Todo el mundo quiere salir a su casa y llegar a su casa, sale de su casa y volver a llegar a su casa en las mismas condiciones, no después de un asalto o de un robo. En los mercados para inserción de los canales globales del valor. Por último, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama lograr una gestión eficiente mediante las experiencias exitosas de zonas francas que se complementen con la inversión pública, privada, con modelos que brindan los operadores privados. ¿Esto qué viene a ser? Que cuando tú ya has determinado estos puntos críticos de tu negocio, tienes que establecer controles de registro. ¿Qué significa control de registro? Tienes que verificar adecuadamente si se está cumpliendo lo que has planificado. Acuérdense que en logística tenemos 3 puntos importantes, lo que se llama planeación, implementación y control. Para lograrse una buena gestión debes verificar lo que se planificó, el listado de actividades que tenías con lo que vas a controlar. Es decir, esto es importante. Yo planifiqué. Tengo que ver que lo que estoy implementando se esté cumpliendo. ¿Y cómo lo puedo saber? Estableciendo indicadores de gestión adecuados, es decir, cuánto se está moviendo de mercancía, si está llegando en el tiempo adecuado, si el personal está contento. Todas esas cosas que van a medir si estoy haciendo una buena gestión como empresario. Porque hay muchos que dicen, doctor Ganosa, no sé si estoy ganando o estoy perdiendo. Y le pregunto, ¿has establecido indicadores que te puedan medir si estás siendo rentable en el tiempo? No, no lo he medido. Entonces tenemos que capacitarte para lograr ese tipo de indicadores. Cuando se establece eso, recién se dan cuenta de que pueden que no haya hecho una buena gestión porque no establecieron el precio adecuado. Segundo, tu personal no está en una adecuada votación. Tu personal no está en el puesto correcto. Todas esas cosas, ¿dónde lo medimos? Simplemente logrando ser un buen administrador en tu empresa. Otra cosa que también es la promoción de la competencia de la inversión productiva en las zonas regionales de nuestro país. Mucha gente se queja de que, el Estado no le da beneficios tributarios. Y a veces le digo, ¿por qué no ingresas a una zona franca? No sé qué es una zona franca. Entonces lo que tenemos que hacer es evangelizar a esas empresas y decirles, mira, piensa en este concepto, mira si hay una oportunidad de negocio en tu empresa y cuando se dan cuenta comienzan a ver que es rentable estando en este tipo de empresas. Entonces, esto es todo lo que les puedo decir referente a todo lo que es una zona franca. Espero que les haya servido esta información, en todo lo que es referente al Perú. Se les quise ver toda la parte de los elementos básicos, el aspecto competitivo, cuáles son los objetivos que tiene, qué empresas, qué marco legal tenemos,
para que, digamos, sientan unos conocimientos básicos de lo que se maneja en este caso. Yo estoy investigando mucho de esto porque estoy viendo un aspecto académico, digamos, y aprender también acá en el tiempo. Así como dice la señora, yo también estoy comenzando a investigar cómo es el aspecto comparativo con otros países para saber cómo les va y por qué los hace diferente y por qué no lo podemos implementar en el Perú. Simplemente ese es un aspecto de aprendizaje. Cuando uno aprende, aprende lo bueno, no aprende lo malo. Digamos, y cuando aprende lo bueno, tienes que ver, diferenciarte, copiar y diferenciarse de lo que puedes lograr en el mercado internacional y buscando promocionar lo que puedes hacer con ese tipo de empresas. Y algo muy importante, no pensar en tu competencia te va a destruir, es buscar una alianza estratégica con esa competencia. Por ejemplo, aunque ustedes no crean, la zona franca de Tacna ha hecho una alianza estratégica con Arica. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque simplemente, acuérdense algo muy importante, ¿cuál es su puerto de salida? Su puerto de salida es Arica, desde épocas inmemoriales, después fue la guerra del Pacífico. Su puerto de salida, entonces ellos hasta vienen, se van a ferias internacionales juntos. ¿Con qué finalidad? De brindar los dos tipos de servicios. Entonces, hay que pensar en eso. El Perú está enfocado a lograr, digamos, un aspecto de mejoras, no de complicarse la vida por un aspecto de hace tiempo, ¿no? No tiene loco. ¿Ok? Claros, eso es un poco lo que les quería decir. Gracias. Sí, disculpe, con respecto a las zonas francas, si es una empresa de producción, ¿la producción tiene que estar dentro de la zona franca? ¿Cómo? No Sí, entiendo. sí, con respecto si es una empresa productiva, Sí. ¿la producción tiene que estar dentro de la zona franca? En este caso, la mercancía ingresa a la zona franca y ahí se produce el bien. Se acondiciona el producto. ¿Me entiende? Ingreso un producto, lo acopio de una zona, digamos, de producción. De ahí, ¿qué tienes que hacer? En la zona de producción la tienes que hacer en la zona franca y de ahí lo exportas. ¿Me entendió? Digamos, el producto tiene que ingresar, acopiarse, digamos, usted lo acopia, digamos, de una zona X y de ahí, digamos, se tiene que producir o se tiene que empacar o, digamos, y exportar al mercado exterior. Así es. Sí, en Paita están empacando hoy. Claro. Seleccionan y todo. Entonces usted entra a Tacna, a Paita, y entra el producto, acopian, lo acondicionan el producto y lo exportan. Digamos, ¿qué normalmente haces? Clasificas el producto, los mangos los clasificas, los lavas, los pones en la cajita y los exportas. Nada más. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por su exposición. Mira, mi pregunta es, si yo fuera un acopiador o un exportador, como sabemos que el mercado internacional es tan bien estricto en lo que es de sanidad, en todas esas cuestiones, ¿cómo yo puedo identificar un producto en el agro, o sea, que tenga residuos de plaguicidas o insecticidas? ¿Cómo? No entendí. Si es plaguicida. Si yo fuera un acopiador o un exportador, ¿me entiende? Sí. Y como vemos el mercado internacional que está bien estricto en lo que es de sanidad o en esas cosas, ¿cómo yo puedo identificar un producto del agro que tenga residuos de plaguicidas o insecticidas? A ver, ustedes, cada empresa tiene que tener sus, digamos, sus normas de calidad. Digamos, eso, digamos, las normas de calidad, digamos, los registros de límites de plaguicidas, digamos, están establecidos en los países extranjeros. Digamos, existe una página que nosotros usamos en el CICE que se llama los requisitos de acceso al mercado, le llaman el BAN. Digamos, ahí usted puede ver qué límite de plaguicida tienes. Ahora, tú tienes que ver si el límite de plaguicida es número tanto porcentaje, tú tienes que hacer tu revisión y tienes que conseguir un certificado de análisis que te lo puedan inspeccionar y verificar cuánto es tu límite de plaguicidas que tiene tu producto antes de exportarlo, ¿no? Digamos, tendrías que entrar a tener una empresa certificadora que, ¿cómo se llama?, te analice ese tipo de porcentaje de plaguicida que está ingresando. Otra pregunta, a ver, pero si yo fuera, por ejemplo, yo soy ingeniero agrónomo, ¿Ya? yo trabajo en campo, yo quiero ser un acopiador, vamos a suponer, de un cultivo de mango. En ese instante, yo lo puedo comprar, por ejemplo, vamos a suponer 10, 30 toneladas al agricultor. En ese instante, si no tengo la maquinaria, ¿cómo, o sea, pierdo ese producto o pierdo esa compra? Pues tú tienes que hacer, en tu cadena de suministro, tú tienes que identificar cuál es tu proveedor adecuado.
Digamos, cuando tú eres ingeniero agrónomo, tú sabes que tú haces vas a mirar, para poder determinar una buena cosecha, ¿qué tienes que hacer? Tú estar acompañando, haciendo seguimiento a tu mercancía, ¿o no? ¿O no? No, estamos claros en eso, pero siempre en Claro, cuando por uno lo ejemplo, asesora, mira, uno lo asesora al producto, al productor o al agricultor, Claro. pero si en caso yo soy un acopiador, le digo, quiero comprar una hectárea y en ese caso no sé cómo ha sido el seguimiento de ese producto, cómo Claro, simplemente tengo que llevarla a un laboratorio. Ahí tenemos lo que se llama incertidumbre, no sabemos qué estamos comprando, pues. Claro, digamos, en caso de lo que viene a hacer en estos tiempos es hacer una trazabilidad digamos, tener una buena trazabilidad. ¿Qué hacen todas las empresas grandes o las empresas medianas de acá en el Perú que exportan? Para poder tener una adecuada trazabilidad de negocio, ¿qué hacen? Verifican, van viéndolo, haciendo seguimiento a su productor de producto y poder identificar si esa producción está adecuada. Antes de comprar, verifican antes de la cosecha, verifican cuánto es el tipo del límite de plaguicidas que tienen, hacen un análisis y determinan ese tipo de condiciones. Ahora, de que yo te pueda dar una seguridad de que cuánto es de porcentaje tenga ese copiador, lo compras así y después te puede dar una mala reacción, al final te llega al mercado internacional y no cumpliste con eso, lo vas a tener porque no sabes la incertidumbre de cómo lo produció. Si no le has hecho seguimiento desde lo que sembró hasta que lo coseches. Eso no te lo puedo asegurar yo. ¿Por qué? Tú estás comprando así a la confianza en el campo. No tienes una seguridad de que tengas. Yo cuando he estado en campo, lo primero que hacíamos es, si yo compraba una cosecha, yo antes de la cosecha que hacía, lo tenía haciendo seguimiento con un ingeniero agrónomo, el ingeniero agrónomo le sacaba esto, hacíamos la verificación de análisis y decía, ya, cuadra o no cuadra, pasa o no pasa. Si decía que pasaba, recién le comprábamos directamente. Pero antes teníamos que hacer una inspección técnica del producto. No, digamos, si tú me dices que comprar así al acopiador que lo veo así de frente, no tengo la seguridad de que me esté llegando. Ahí sí tú tienes toda la razón. Compro y tengo una incertidumbre que voy a comprar algo bueno, no sé. Siempre y cuando lo tenga, digamos, haga un seguimiento o una trazabilidad desde origen. Desde que salga, desde que siembras hasta que te hago todo un seguimiento mensual o semanal de ese tipo de mercancía, ¿no? Ahí sí puedo tener la seguridad que lo que estoy recibiendo es correctamente. Y para eso invierto, ¿no? Ahora, tengo que llegar antes de que lo venda a otra persona. Porque también en el campo tú sabes ¿qué hacen? Tú has invertido todo el dinero, le has dado la materia prima, le has dado los productos mejoradores de producto, digamos, en este caso, le has dado, digamos, el plaguicida, pero que está regulado, todo le has dado. Pero ¿qué hace Cuando vas a cosechar, otro le ofrece un mejor precio y le vende a ese. ¿Qué puede pasar? Acá en el Perú pasa. ¿Ok? Perfecto.